Le damos aquí. No se prende. Aquí ya son las luces para andar. Nada. Le damos en las altas. Aquí ya está indicando la luz y aquí está la alta. Nada. Hace unos meses, exactamente el 14 de diciembre del 2025, les subí un video review de la Ofero Starter 2. El pasado 4 de marzo se cumplieron 3 meses desde que se compró esta Starter 2 y quería contarles la experiencia de lo que es tener esta bicicleta eléctrica. Cómo se ha comportado, qué nos ha parecido, si la recomendamos o no. Además que a los 3 meses es el primer mantenimiento de la bicicleta eléctrica, el cual es gratis porque te lo regala Ofero solo por la compra de la bicicleta eléctrica, pero de ahí en adelante los demás sí te valen dinero. Quédate en este video si quieres ver cómo ha salido, qué problemas ha tenido, si estamos bien con la Ofero, si no, y todos esos detalles. Acabamos de dejar la Ofero ya justo donde la compramos, que este es un dato bastante bueno para las personas de Cali, por ejemplo, y es que mi novia compró su Ofero aquí mismo, en este local, que queda en toda la Quinta. Aquí queda el McDonald's, que está aquí nomás de la Plaza de Toros. Esto es Cañaveralejo. Esta se llama la sede Ofero Cañaveralejo. Aquí fue donde la compró mi novia. Y en ese entonces no había mantenimiento acá. El único mantenimiento de Cali era en el centro. Entonces teníamos que ir hasta el centro a hacer el mantenimiento. Pero de un momento acá ya pusieron mantenimiento en esta sede. Entonces, bien, porque el primer mantenimiento, que es gratis a los 3 meses, lo vinimos a hacer aquí otra vez. Entonces, claro, esto nos queda mucho más cerca, que nosotros vivimos en el sur. Ahora bien, en estos 3 meses, la verdad es que la Ofero se ha comportado muy bien. Ha sido excelente. No hemos tenido ninguna queja de que, no, es que la batería, es que la velocidad, es que esto, lo otro. Dato importante, nuestra Starter 2 llega a 51 kilómetros por hora. Pero si usted la compra hoy, al día que esté, en cualquier día que estés viendo este video, la vas a comprar y te va a llegar a 40 kilómetros por hora. O sea, te la limitaron. La Ofero Starter 2, la Ofero Starter 3, cualquier referencia que antes podía llegar a más de 40, ahorita solo llegan todas a 40. Salvo los modelos que ni siquiera llegan a 40. Ya hay unos modelos que llegan a menos que eso. Afortunadamente, no sé si decirlo así, mi novia se compró la suya cuando eso todavía no había pasado. Entonces la de mi novia llega a 51, pero que sepan que se van a comprar cualquiera referencia que antes llegaba a 51, 50, 48 y le va a llegar a 40 kilómetros por hora. Y tengo que hacer un stop aquí para explicarles un poquito sobre este tema entre nuevo y no tan nuevo. Resulta que Ofero cumplía ciertos requisitos para ser vehículo liviano. Ofero, EvoBike y todas esas marquitas de bicicletas eléctricas. Una de ellas es que sea de 1000 o menos watts. Ya si te pasas ya no es vehículo liviano. A máximo 40 kilómetros por hora. Ese tendría que ser el máximo. Y estos dos, no recuerdo bien, pero no son los únicos requisitos para que sea un vehículo liviano y no necesitar placas del vehículo, licencia de conducir, el SOAT y otras obligaciones como una moto de verdad. Y al menos, por ejemplo, la Ofero Starter 2 llega a 50, 51 kilómetros por hora en una calle plana con una o dos personas. Ahí ya te estás pasando de la velocidad permitida en calle para un vehículo liviano como es la bicicleta eléctrica, la cual no requiere los papeles que ya les indiqué. Entonces ahí pueden haber problemas porque el gobierno le puede decir a la marca: hey, tú estás vendiendo esto como vehículo liviano, ellos no tienen papeles, pero están llegando a más de la velocidad permitida. Para las marcas no tener ese tipo de problemas, entonces ya están regulando mucho más las cosas, están limitando más la velocidad. Desde que cumpla con ciertos requisitos no se le va a pedir todos los papeles que ya indiqué. Entonces por eso las marcas, para no tener un problema legal, algo así, o no dejar de ser vehículos que no necesiten licencia, SOAT y todo lo que ya les dije, pues entonces ya están regulando realmente y mucho más estricto al menos el tema de velocidad, porque el tema de watts ya está bastante controlado. Si tienen vehículos que tienen más de 1000 watts, pero estos vehículos ya no son bicicletas eléctricas, ya son motos eléctricas como tal, y eso sí requieren los papeles. Ahora bien, el único problema que hemos tenido, pero que no es un problema que no le impidió para nada a mi novia a ir a trabajar, volver del trabajo normal, no sufrió ningún accidente por eso ni nada por el estilo, es que los últimos 15, 20 días, o sea, después de 2 meses y 15 días, 2 meses, 10 días, más o menos,
los pedales empezaron a girar aún yendo para adelante cuando esto no debería pasar. Es como una bicicleta. Una bicicleta cuando vas en una bajada, tú no tienes que ir pedaleando, a menos que sea piñón fijo. Pero en una bicicleta de las normales, en una bajada, los pedales cuando vas adelante están quietos. Así no tengas los pies ahí o tengas los pies ahí. Pero si mandas la bicicleta para atrás, los pedales van para atrás. En la Ofero es igual. El sistema de la cadena es igual. Entonces, la cadena empezó a pedalear hacia adelante. Siempre que se movía hacia adelante, eso no tenía que pasar. Ya nos contó el chico que eso es falta de lubricación. Prácticamente no es un problema de la Ofero como tal, no es un problema de esta bicicleta eléctrica como tal. Le puede pasar a cualquier marca, a cualquier modelo, incluso a una bicicleta de pedales normal que no es eléctrica. De hecho, para no tener más este problema, y porque es que tampoco se usa realmente, el chico nos dijo, si quieren le remuevo la cadena, le quito la cadena y pues lo único que va a pasar ahí es que ya pues los pedales van a estar prácticamente de decoración. Ya si quieren pedalear, pues no hay cadena, no se puede hacer. De resto sigue funcionando normal porque el motor de estas bicicletas eléctricas está en la misma llanta. Bueno, llegamos a la casa y la verdad, detalles. Bueno, mi novia no quiere aparecer, pero entonces vamos a escucharla, que ella es la que usa la Ofero todos los días. Amor, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Tienes quejas? ¿Crees que no hubieras pagado 4 millones por esa? Bueno, un poquito más por lo que les dije del cobro extra por pagar con tarjeta. ¿Crees que hubieras pagado menos por eso? ¿No justifica los 4 millones? ¿Le falta algo? ¿Alguna queja así? ¿Cambiarías algo? O si la gente de Ofero estaría viendo esto, ¿qué les dirías que pusieran en la Starter 2 o en todos los vehículos? Yo creo que el material es muy plástico. Le cambiaría eso por un material más resistente. La haría un poquitico más alta porque cuando uno está andando y cuando uno tiene como policías por delante, a veces pega con la pata. Policías acostados, que son los reductores de velocidad, así le decimos en Colombia. La otra cosa es, sí me gustaría como un baúlcito un poquito más grande donde al menos cupiera un casco o un bolsito, pero pues es un baúlcito demasiado pequeñito, ahí solamente cabe un bolsito chiquitico o la carpa de la moto, que por otro lado, no, pues me ha parecido muy bien. Lo único que es como feo, como que no es muy bueno son los pedales. Los pedales son de juguete prácticamente. Se oxidan rapidísimo. ¿Sí? También. O sea, en la parte donde se le va el pedal, el huequito eso, como lo último, eso está oxidado. Bueno, igual yo les había dicho en el primer video, los pedales prácticamente no los vas a usar. Porque ya yo estando con mi novia en la Ofero, le intentamos dar pedal y estábamos yendo como a 5 kilómetros por hora. O sea, eso es tan lento que perdemos el equilibrio. Tan literal. Y como claro, solamente están esos pedales ahí y no hay como unos cambios de ponerla más duro como una cicla, que se pongan el aro más grande y tal, como para que avance más con cada pedalada. Como no se puede hacer eso, pues hay que dar mucho pedal para ir a 5 o 6 kilómetros por hora. O sea, es ridículo. El mismo chico del mantenimiento nos decía, el pedal está como para cuando usted esté en una pendiente muy elevada que ya no le está dando, ayude a la bicicleta eléctrica dándole pedal. Pam, 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 pam. Y eso hace sentido. Entonces le estás dando con la fuerza de la electricidad más con tus pies para ayudarla. Nunca se ha subido una loma como para que la Ofero se quede. O sea, sí disminuye la velocidad, que han habido ciertas cositas, pero nunca ha sido nada grave como que, ay, nos vamos a caer porque vamos demasiado lento. No, nunca ha pasado eso. Una recomendación desde el principio. Si pueden, quítenle la cadena a la motico y de una vez los pedales. Lo que dice mi novia, pero pregunten primero, porque si de pronto ustedes le meten mano a eso, para solo quitarle la cadena, no vaya a ser que entonces pierda garantía por eso. De que entonces, le metiste mano, entonces que si falla ahí, ya no, porque es que usted le metió la mano y no fue un autorizado de Ofero. Entonces, pregunten cuando la compren. Oye, ¿se le puede quitar la cadena? Yo podría quitarle la cadena y por eso no me quitan garantía o algo así. Igual, ustedes pueden esperar los primeros 3 meses. Si ustedes deciden, no, yo quiero conservar la cadena porque yo vivo en un lugar donde de pronto sí hay una loma más inclinada, me da cosa que el Ofero se me quede, entonces quiero ayudarle con el pedaleo. Listo, hazlo. Igual no hay ningún problema. Solo que tienes que asegurarte de la lubricación. Y hasta ahora ese es el veredicto. Haré otro video cuando cumplamos un año, porque pues tampoco me voy a poner a hacer un video, 4 meses después, 5 meses después, 6, un semestre después. No, tampoco exagerar. Pero cuando llevemos un año, les decimos, porque por ejemplo, el vehículo entero tiene garantía de un año.
La batería tiene garantía de 3 años, entonces valdría la pena ya al año. Imagínate, al año son muchos kilómetros recorridos, varias lluvias, muchos huecos, sobre todo Cali, papi, es la ciudad de los huecos. Entonces es bastante importante aclarar eso. ¿Cómo se han comportado los amortiguadores en esto? Bueno, hasta ahora, en los 3 meses que llevamos, la motico tiene su buen amortiguador. Obviamente, Cali tiene muchos huecos. Nunca se ha metido en un hueco grandísimo porque eso, ¿sí? Bueno, no sé si escuchó, mi novia me dijo, no me lo había contado, que se metió en un hueco grandísimo que pensó que hasta se había pinchado, o sea, la llanta se había desinflado del totazo que se dio, pero no pasó nada. Y al parecer tampoco se dañó ni nada. Se resistió bien, iba sola, ¿no? Iba sola. Entonces, bien ahí. Pero, por ejemplo, cuando vamos 2 personas, yo, por ejemplo, ella normalmente me lleva a mí, muy pocas veces la llevo yo a ella. La persona de atrás sí siente como un poco más los impactos de la rueda trasera, porque sí se siente como que amortigua, pero igual, como que me duele. Aunque yo no gasté esa plata, como que me duele, como que, uy, pero tampoco suena que se va a desbaratar. Pero sí es como que sepan que tiene amortiguadores, pero no son los amortiguadores de una todoterreno. O sea, no es lo mejor en amortiguación, pero que cumple su función. Mi novia yendo al trabajo e incluso pegándose una escapadita que donde la mamá, que el otro día fueron con unos amigos por ahí a jugar bolirrana, por ahí, porque no es estrictamente del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y ya, también hace algunas vuelticas de más. Normalmente carga cada semana la Ofero, que ya sabemos que en internet dice, en su página, y la gente te dice 60 kilómetros de autonomía. Una recomendación que me dice mi novia y que pues también es lógico con todos los dispositivos que tengan batería, llámese celular, llámese cámara, llámese moto, bicicleta eléctrica, scooter o lo que sea. No dejen que se muera. No dejen que llegue a cero y se les apague y ¡ay, ya no tengo batería! Pues tocó pedalear, jajaja. No, porque es que eso desgasta la vida útil de la batería. Poquito a poquito vas desgastando, vas deteriorando mucho más rápido la vida de la batería. El litio es bastante bueno, tengo entendido que te puede durar como 4 o 5 años una batería de esas, pero para que te dure al menos lo máximo posible, no dejes que baje de 20% la carga. Ya cuando esté por ahí 20%, obviamente si tú estás en la calle y te cogió 19%, pues ni modo, llegas a donde vas a llegar y la pones a cargar, pero no la estés forzando todo el tiempo de que, tiene 15%, me lleva. Que el otro día volvió a pasar, me queda 12%, me lleva. Eso va a deteriorar la batería. Mi novia la carga cada semana. El recibo de la energía realmente no te va a subir una barbaridad. La verdad ni hemos notado, porque mi novia de repente carga su Ofero en la casa o de repente también se lleva el cargador y la carga en el trabajo. Así como los trabajadores en su oficina, en su lugar de trabajo, cargan su celular y el jefe no los molesta por eso, pues mi novia se lleva la batería de su Ofero y la carga en el trabajo también. En cada cargada se pueden ahorrar 3.000 pesos, que la verdad es muy poco. Lo puedes cargar siempre en tu casa, no te va a subir mucho, pero igual, si aún así te quieres ahorrar eso, pues literalmente en cualquier lado casi que te regalan la energía. Bueno, importante es que cuando tú compras te dan esa libretica, que es como el carnet de vacunación de la moto, pues, pero versión mantenimientos. Aparte de algunas informaciones que te dan como manual de usuario, que es aquí, como pueden ver, dice primer servicio gratuito, 3 meses, tal, y te ponen la libretica. Sirve como para llevar el conteo. Está hasta los 24 meses, a los 2 años. Después de ahí no sé si te dan otra libreta o qué, pero es como para llevar el coso. Sí, ya les he hecho tal, lo normal. Bueno, y nos acabamos de dar cuenta de algo, porque cuando llegamos, o sea, todavía no era la hora como para encender las luces, pues. Entonces nos vinimos sin prender la luz, entonces por eso no nos dimos cuenta. Y es que después del mantenimiento, raro, pero miren, aquí ya está, aquí no hay luces prendidas, pues. Le damos aquí, no se prende. Esa es como la suavecita, y luego aquí ya son las luces para andar. Nada. Le damos en las altas, aquí ya está indicando la luz y aquí está la alta. Nada.
Y por ahora, o sea, esto es como lo único que vimos, así que tal. Porque el pito sirve, cuando uno frena alumbra, las direccionales también funcionan. La reversa funciona y pues ya nos vinimos andando normal, entonces eso también funciona. El cosito para el parqueo también funciona. Las direccionales, o sea, todo funcionó, pero no sé, no sabemos qué pasó. Para mí que de pronto el tipo la abrió para limpiar, mantenimiento, o sea, lo único que limpian es adentro porque como les dijimos no la lavan. Y para mí que se le desconectó o lo desconectó y no lo volvió a conectar, algo así. Porque de otra no veo por qué después de un mantenimiento no le sirvan las luces. Pues cagada porque nos toca ir otra vez. Y como el tipo nos quitó la cadena, pues para que tampoco, pues como no se utiliza, igual nos la empacó y la dejó en el baúlcito. Pues chimba ahí. Y aquí, pues ahí es donde estaba la cadena. Es como, pues ya no existe pues. A que este vehículo solamente va a funcionar con la batería. Bueno, esto ya les había mostrado en el primer video que eso se rompió porque el material de el plástico de los pedales era, o sea, eran unos pedales de quinta. Se notaban re malos, hasta con la mano yo pude haberlo roto. Y este es el óxido del que habla mi novia. No tanto en la parte de aquí, sino donde está la tuerca, bueno, como ella llame esto, pues. Este ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Literalmente casi que parece que Ofero nos ha patrocinado, pero no es así. O si no, no podría decir, oh, EvoBike es la mejor marca de bicicletas eléctricas del mundo. Y Moula también lo es. Las opiniones y las reacciones y todo esto de video es 100% verídico, real, no patrocinado ni pagado. Ojalá, Ofero, por favor, patrocíname, que a mí me encanta esta marca, pues al menos ha salido súper bien. Entonces, si me patrocinan, remelo. Probaría tus productos y haría muchos videos si me lo prestas o me regalas algún otro vehículo. Oh my god. No siendo más, dale like a la suscripción, comparte la campanita y suscríbete al comentario. Nos vemos en un próximo video. Bye.